Quizá lo primero que me viene a la mente, debido a que muchos cristianos evangélicos hoy día ven las cosas de una forma a veces un poquito pues diferente en algunos aspectos, es hacer la pregunta. Lo primero que me viene a la mente es hacer la pregunta: ¿los 10 mandamientos están vigentes hoy? ¿Los 10 mandamientos están vigentes hoy? Y digo esto porque muchos cristianos me dicen: pastor, no, ya estamos bajo la gracia, ya no estamos bajo la ley, ¿no? Estamos viviendo bajo la gracia. ¿Por qué tenemos que nosotros estudiar los 10 mandamientos? ¿Por qué tenemos que decir que para los cristianos es importante hoy que estudiemos y que conozcamos y que vivamos los 10 mandamientos? ¿Por qué, si es que ya estamos bajo la gracia? Entonces viene inmediatamente a mí otra afirmación y pregunta: si ya no nos salvamos por las obras, ¿por qué es importante que los cristianos conozcan, repito, los 10 mandamientos, la ley de Dios? Y quiero decir que hay muchas razones, y solo voy a mencionar algunas cosas. La primera que quiero mencionar es: Dios no cambia. Dios no cambia, Dios es inmutable. Sus leyes siguen vigentes hoy y seguirán vigentes siempre. Eso quizás sería la primera argumento, primera razón. Si Dios no cambia y Él puso esas leyes siguen vigentes. Así como siguen vigentes las leyes en la naturaleza, así también la ley de Dios sigue vigente. Muchos no ven en la ley de Dios el cuidado de Dios, solo ven imposición. Pero el propósito de las leyes es cuidar a su pueblo y a todo el género humano. Repito, el propósito de las leyes es cuidar. El propósito de Dios para poner las leyes es para cuidar a su pueblo y a todo el género humano. Entonces, imagínense, ¿es importante que conozcamos esto? Claro que sí, porque Dios quiere cuidar de nosotros, quiere ver por nosotros, y una forma es poniéndonos leyes, poniéndonos estatutos. Así como los padres ponen o deben de poner algunas reglas en el hogar para que el hogar marche en la forma adecuada, a veces los hijos no están tan de acuerdo con las reglas que ponen los padres, pero es importante que haya reglas, porque las reglas van a permitir un adecuado funcionamiento del hogar. El año pasado estuvimos estudiando el Catecismo Mayor de Westminster, y recuerdo que con un grupo de las hermanas llevamos todo un año viendo pregunta por pregunta, y una de las primeras preguntas nos dice un poquito de cómo va a estar dividido o cómo está dividido el catecismo. La pregunta a la que me refiero es la que dice: ¿qué es lo que principalmente enseñan las Escrituras? Y eso lo repite tanto en el Catecismo Menor como el Mayor. Lo que principalmente enseñan las Escrituras es lo que el hombre debe creer con respecto a Dios y los deberes que Dios impone al hombre. Y entonces veíamos que las primeras 90 preguntas del Catecismo Mayor nos hablan acerca de lo que el hombre ha de creer con respecto a Dios. ¿Qué es lo que debemos creer conforme a Dios? ¿Quién es Dios? Nos habla de la Trinidad, nos habla de su soberanía, nos habla de la obra redentora del Señor Jesús, nos habla de la salvación y cómo es que como hombres podemos recibir la salvación. Pero a partir de la pregunta número 90, y yo quisiera, hoy no vamos a ver con detenimiento todo lo que hablan estas preguntas del catecismo, porque nos llevaría mucho tiempo. Les decía que simplemente ver los 10 mandamientos y cada pregunta que hace referencia a uno de estos mandamientos, pues nos llevaría bastante tiempo. Solamente vamos a dar unas pinceladas muy generales acerca de esto. Entonces, a partir les decía que de la pregunta número 90 nos habla de lo que el hombre ha de creer
con respecto a Dios, ya los deberes que Dios impone al hombre. Y entonces la pregunta número 91 dice específicamente del Catecismo Mayor: ¿cuál es el deber que Dios exige al hombre? ¿Cuál es el deber que Dios le exige al hombre? Y dice que esa pregunta, la respuesta, pues lo que Dios exige al hombre es obediencia a su voluntad revelada, obediencia a su palabra. Y dentro de su palabra, como una parte muy importante, está lo que el mismo catecismo denomina como la ley moral. ¿Qué es la ley moral? Bueno, en ese sentido tendríamos que decir que la ley moral es la declaración de lo que Dios expresa como su voluntad que la humanidad debe de hacer. Al principio Dios le dijo a Adán, le dio solamente un mandamiento: de todo árbol del huerto podéis comer, solamente no debes de comer del árbol de la ciencia del bien y del mal. Eso fue lo que al principio le dijo Dios a Adán, pero pues sabemos que Adán no cumplió, y después entonces Dios presenta al hombre lo que podríamos encontrar o denominar la ley moral, que está resumida en los 10 mandamientos. Algo que viene a la mente y que yo creo que es importante considerar mencionando este aspecto de por qué debemos de estudiar, una de las preguntas muy interesantes ahí es pues ¿cuál es la utilidad de la ley moral? ¿Para qué sirve? Y yo creo que el apóstol Pablo nos contesta mucho de esto ahí en la carta a los Romanos. ¿Para qué es útil la ley moral? ¿Para qué es útil para la humanidad en general y para qué es útil para los creyentes en especial? Si los creyentes en un sentido decimos, no nos da la salvación la ley moral, no vamos a ser juzgados en cuanto a la ley moral, pero algo importante que nos dice este documento es que la ley moral tiene una utilidad especial para los creyentes al mostrarnos cuán obligados estamos con Cristo Jesús. Si Él cumplió la ley moral, si Él estuvo, porque el Señor Jesús dijo, yo no vine a abrogar la ley, sino vine a ¿qué? A cumplirla. Y Él efectivamente la cumplió. Y si nosotros a veces en ocasiones decimos, yo quiero ser como Cristo, quiero hacer lo que Él hizo y seguir su ejemplo, entonces su ejemplo es cumplir con la ley moral. Él cumplió, nosotros no nos vamos a salvar por cumplir porque hemos fallado muchas veces y ya la hemos transgredido en diferentes ocasiones, pero nuestro deseo, nuestro anhelo, si queremos agradar a Dios y si queremos ser como Cristo, debería ser cumplir la ley de Dios. Cumplir la ley de Dios. Y todo una pregunta, si ustedes tienen la oportunidad de leer con detenimiento el documento del Catecismo Mayor, les invitaría a que con detenimiento vieran la pregunta 99, que habla acerca de algunas reglas que pueden observarse para ver, estudiar, lo leo tal cual como lo dice, ¿qué reglas pueden observarse para la perfecta inteligencia de los 10 mandamientos? O sea, ¿cómo puedo acercarme a los 10 mandamientos y de una forma inteligente sacarle provecho y entender lo que dicen los 10 mandamientos? Y entonces, fíjense, no solamente voy a mencionar algunas porque son como 8 reglas y nada más las voy a mencionar así. La primera regla, por ejemplo, dice que la ley es perfecta y obliga a cada uno a proceder en todas las cosas en conformidad con justicia de ella. Y no estoy leyendo todo el apartado. La ley de Dios es perfecta. Y si la ley de Dios es perfecta, nosotros estamos obligados a cumplirla. Segundo punto, que es espiritual y alcanza el pensamiento. Que la misma cosa es exigida o prohibida en diversas maneras en varios mandamientos.
que cuando un deber o mandato, ese punto es bastante interesante, que cuando un deber o mandato, el pecado contrario es prohibido. Yo, al analizar esto, bueno, veíamos diferentes mandamiento por mandamiento. Veíamos cuando lo estábamos estudiando todo lo que implicaba un solo mandamiento. A veces vemos mandamientos tan pequeños que podría ser como el versículo más pequeño y Jesús lloró, el de no matarás. No matarás es un texto muy pequeño, pero al estudiar todo lo que implica este solo texto, veíamos cosas que prohíbe y cosas que Dios nos pide acerca de lo que representa no matarás. Y cuando la Biblia o el mandato nos prohíbe una cosa, lo contrario nos lo motiva, nos anima a hacerlo. Entonces, léanlo con detenimiento si tienen la oportunidad de ver todo este apartado del catecismo. Creo que vale la pena estudiarlo detenidamente, el catecismo mayor, sobre todo todos los artículos que tienen que ver sobre los 10 mandamientos. Y habla en un sentido, y vamos a ir a eso en este momento, dice, ¿qué es lo que debemos de estudiar de los 10 mandamientos? Su prólogo, el contenido de cada uno de los mandamientos y qué es lo que Dios quiere que nosotros hagamos y actuemos conforme a lo que nos pide. El prólogo, ¿qué nos dice? Fíjense, solamente este solo versículo ya se le dio lectura y creo que muchos hasta lo saben de memoria. Creo que deberíamos de promover también la memorización de estos 10 mandamientos. Yo he escuchado a algunos pequeñitos decirlo de memoria, entonces deberíamos de promover que varios lo aprendiéramos de memoria y lo pudiéramos repetir de una forma muy puntual. Dice, y habló Dios todas estas palabras diciendo, yo soy Jehová tu Dios que te saqué de la tierra de Egipto, de casa de servidumbre. Y fíjense, solamente estudiar esta introducción a los 10 mandamientos es estudiar quién es quien está dando estas reglas. Habló Dios, ¿no? ¿Y quién es Dios? Yo soy. Recordemos, el yo soy está hablando de el Dios que depende de sí mismo, su existencia, su ser, no depende de nada, sino depende solamente de Él mismo. Él es quien es y no necesita de nada para subsistir, para existir, para ser. El yo soy Jehová, y luego el hecho de expresar Jehová, el que subsiste y existe por sí mismo, además ese es tu Dios, y al pueblo de Israel le está diciendo yo soy el Dios. Cuando le está diciendo soy tu Dios, le está diciendo soy el Dios del pacto, el que hice el pacto con Abraham, con Isaac y con Jacob, el que tengo un convenio y que tú debes de cumplir. Yo estoy cumpliendo, y a través de estos 10 mandamientos yo te estoy dando, tú también debes de cumplir. Dice que te saqué de la tierra de Egipto, de casa de servidumbre, que te saqué de la esclavitud. Fíjense, el que va a dar la ley es Dios, que subsiste por Él mismo, que es nuestro Dios, y además es el Dios que nos da libertad. Nos sacó de la tierra de Egipto, y para nosotros como cristianos hoy esto representa sacarnos de nuestra condición de pecado, de nuestra condición de servidumbre, de nuestra condición de sumisión, y traernos a un lugar especial. El hecho de entender esto, podemos ver entonces que estas leyes Dios nos las está dando. El Dios eterno, el Dios que gobierna sobre todas las cosas, nos las está dando para que podamos tener esa relación con Él, buscarle, servirle y honrarle. Y entonces, al estudiar brevemente sobre los 10 mandamientos,
se han dividido principalmente en dos partes: los primeros 4 mandamientos y los siguientes 6 mandamientos. Los primeros 4 mandamientos son los que tienen que ver con Dios. Dios, yo soy Jehová tu Dios, y fíjense entre el versículo 3, el primer mandamiento: no tendrás dioses ajenos delante de mí. Entonces, ¿cuál es el resumen? ¿Se acuerdan? Y así lo expresa también el catecismo. ¿Cuál es el resumen de los primeros 4 mandamientos? El resumen de los primeros 4 mandamientos. ¿Se acuerdan? Al Señor Jesús le preguntaron: ¿cuál es el más grande mandamiento? ¿Cómo podemos resumir los primeros 4 mandamientos? Amarás al Señor tu Dios de todo tu corazón. Dice: no tendrás dioses ajenos delante de mí, no te harás imagen ni ninguna semejanza de lo que esté arriba en el cielo, ni abajo en la tierra, ni en las aguas debajo de la tierra. No te inclinarás a ellas, ni las honrarás, porque yo soy Jehová tu Dios, fuerte, celoso, que visito la maldad de los padres sobre los hijos hasta la 3ª y 4ª generación de los que me aborrecen, y que hago misericordia a millares, a los que me aman y guardan mis mandamientos. Nada más esos son los primeros 2 mandamientos. Tercer mandamiento: no tomarás el nombre de Jehová tu Dios en vano, porque no dará por inocente Jehová al que tomare su nombre en vano. Y el 4º mandamiento, ¿cuál es? El que tiene que ver con el día de reposo. Acuérdate del día de reposo para santificarlo. Muy interesante el 2º y 4º mandamiento, cuando el primero y el tercero a lo mejor parecen muy cortitos, ¿verdad? Porque el 2º toma varios versículos sobre el que habla sobre la idolatría, de no hacer imágenes, no te harás imagen ni ninguna semejanza. Y Dios, en ese sentido, es interesante porque habla, dice: yo soy Jehová, Dios celoso, ¿no? Que visito la maldad de los padres sobre los hijos hasta la 3ª y 4ª generación. Soy un Dios celoso, pero además también soy un Dios misericordioso, que hago misericordia a millares de los que me aman y guardan mis mandamientos. Este mandamiento sobre la idolatría, y no estoy saltando el primero, que tiene que ver con solamente tener a Dios. Este mandamiento sobre la idolatría es fuerte, porque hoy día tenemos que entender que no solo son las imágenes en cuanto a un ídolo del que las personas buscan o ponen para servir y darle la honra, sino que hoy día las personas idolatran, es decir, ponen en lugar de Dios muchas cosas que no son Dios. Entonces, Dios en este sentido nos llama la atención a que Él debe de ser lo más importante. Y uno de los mandamientos muy debatidos, decía el 4, ¿por qué debatidos? Porque ahí está hablando del 7º día, que el 7º día es 6 días trabajarás y harás toda tu obra. Y entonces para el pueblo de Israel el 7º día es el Shabbat, que hoy día para nosotros sería el sábado, ¿verdad? Y entonces la pregunta es, bueno, ¿y por qué guardamos el domingo? ¿Por qué guardamos el domingo y no el sábado? Y entonces nosotros recordamos que guardamos el domingo porque celebramos la resurrección del Señor Jesús. En sí, y aquí es donde empieza lo interesante, cuando las personas hablan sobre los 10 mandamientos y que bueno, eso ya está pasado de moda, y ahora el Nuevo Testamento nos habla sobre algo diferente, que Dios nos da libertad. Tenemos que recordar que el Nuevo Mandamiento siempre, o el Nuevo Testamento siempre nos pide más, nos pide más. Y en este sentido recordamos, y yo lo menciono muy frecuentemente, el Señor Jesús les dice a sus discípulos que Él viene a subirles el nivel en todos los mandamientos. Él vino a cumplir la ley y a subir el nivel. Lo dice ahí en el Sermón del Monte, lo he repetido varias veces. Si oíste que fue dicho no matarás, pero yo les digo que el que habla mal contra su prójimo
ya está cometiendo, ¿verdad? Homicidio, ya está. Oíste que fue dicho, no cometerás adulterio, pero el que mira a una mujer para codiciarla, ya adulteró con ella en su corazón. Y así el Señor Jesús siempre va subiendo, y a los discípulos les dice, bueno, les parece que los fariseos son muy duros en cuanto a lo que exigen. Dice, pues su justicia, la justicia de ustedes, mis apóstoles, debe ser superior a la de los fariseos. Entonces, si hablamos de la exigencia en el Nuevo Testamento, tenemos que decir que es más. Entonces, cuando unos hablan de la exigencia en el Antiguo Testamento sobre las ofrendas, por ejemplo, dicen, es que el diezmo y las primicias y la ofrenda, eso ya es del Antiguo Testamento. Y entonces, si vemos el Nuevo Testamento y vemos cómo ofrendaban los cristianos en el primer siglo, ellos no daban el diezmo, ¿verdad? Lo que dice es que daban todo. Vendían sus propiedades y lo daban, ¿qué? Todo. Entonces, el Nuevo Testamento nos sube de nivel. Y cuando se habla sobre guardar el día, y también el apóstol Pablo ahí hace mención y pone mucha atención cuando dice, no discutas con el débil de la fe, Romanos 14. Hay muchos débiles que andan discutiendo porque si guardas o no guardas, o si dices o qué día. El que guarda el día lo hace para el Señor. Pero finalmente lo que está diciendo y lo que nos enseña la palabra de Dios, todos los días son del Señor y nosotros debemos de alabar y servir a Dios y glorificar a Dios todos los días. El día del Señor representa un día en que nos apartamos y descansamos y estamos en esa comunión con Él. Hoy día hay un término que usan mucho los psicólogos y usan también aquellos que hablan sobre consejería familiar, y a lo mejor no ha ayudado mucho a las familias hoy día. Se llama tiempo de calidad. Y dicen, como ahora muchos padres tienen poco tiempo para estar con sus hijos o para estar en familia o para convivir, dicen, bueno, si no tienes mucho tiempo, dedícales tiempo de calidad, ¿verdad? Cuando vemos y entendemos eso, el daño que ha causado, por ejemplo, que los padres ya no convivan con los hijos y no estén el tiempo que deben estar o que acostumbraban a estar los padres, las mamás que anteriormente estaban todo el tiempo con los hijos. ¿Cómo ha afectado hoy día esto nuestra relación y nuestra sociedad? Cuando hablamos de el Shabbat y de esta relación con Dios, algunos dicen, bueno, es el día en que le vamos a dedicar tiempo de calidad a Dios. No, todos los días nosotros debemos dedicarle tiempo de calidad, pero es un día en que nos acercamos para adorar, para glorificar el nombre de nuestro Dios. Si el resumen de los primeros 4 versículos es amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con todas tus fuerzas, ¿cuál es el resumen de los siguientes 6 versículos? Y a tu prójimo como a ti mismo, ¿verdad? ¿Por qué? Porque los siguientes 6 mandamientos, dije 6 versículos, tienen que ver con la relación que tenemos con nuestro prójimo. Y es interesante que inicia con honrar a los padres. Honra a tu padre y a tu madre para que tus días se alarguen sobre la tierra que Jehová tu Dios te da. Y decía hace un momento, y al leer sobre las recomendaciones y cómo entender los mandamientos, y algo que veíamos, cuando un mandamiento pide algo o promete algo, cuando no se cumple o no se obedece el mandamiento, dice esta observación ahí en el catecismo, entonces la promesa tampoco se cumple, ¿verdad? Tampoco se cumple la promesa. Y entonces aquí hay una promesa. ¿Cuál es la promesa? Para que tus días se alarguen sobre la tierra. Y entonces, bueno, Dios nos pide que honremos a nuestros padres, y entonces esperemos las promesas que Dios nos da.
qué interesante es poder ir analizando, repito, mandamiento por mandamiento, y les decía que no lo vamos a hacer en esta hora, pero qué interesante es que al ver estos dos resúmenes, el resumen de los primeros 4 mandamientos y el resumen de los siguientes 6 mandamientos, el Señor Jesús lo dice en estas solas palabras, y podríamos entender el resumen de todo el Pentateuco, el resumen de todo lo que se expresa en cada uno de estos libros, se puede definir en eso: amar al Señor nuestro Dios con todo nuestro corazón, con toda nuestra alma, con todas nuestras fuerzas. Si amamos, obedecemos. Si obedecemos, buscamos agradar a nuestro Dios. Buscamos estar en esa comunión con nuestro Dios. Nos gozamos en la comunión. Y entonces dejamos de ver los mandamientos como una imposición, sino que vemos en los mandamientos el amor, el cuidado de Dios y cómo Dios quiere obrar para bien de nosotros y de toda nuestra comunidad en Cristo. Cuando nosotros dejamos de ver los mandamientos en esa manera y entendemos que como cristianos hoy el reflejo de una vida cristiana que agrada a Dios es una vida que obedece la ley de Dios. Repito, como cristianos hoy el reflejo de una vida que agrada a Dios es una vida que obedece la ley de Dios. No se trata de ser fariseos y de estar señalando, apuntando y diciendo quién cumple o quién no cumple. La ley que Jeremías le dice que Dios está prometiendo es ahora la ley en el corazón. Que ahora los creyentes iban a tener el Espíritu y la ley de Dios en el corazón. Y eso lo que está diciendo allá Jeremías es que ahora ya íbamos a decir o cumplir o buscar cumplir la ley, porque ese es el anhelo, el deseo del cristiano. Si ustedes quieren saber sobre pruebas o cómo sé que soy salvo, si algunos yo tengo la duda de saber si soy salvo o no soy salvo. ¿Cómo sé que tengo la salvación? Bueno, tú puedes saber que eres salvo porque la palabra de Dios nos dice algunas cosas. Una es que el Espíritu Santo viene y mora en nuestros corazones. 2, que el Espíritu Santo nos redarguye de pecado. 3, porque el nuevo creyente, la nueva criatura, quiere agradar a Dios y quiere servir a Dios. Si tú dices que eres cristiano, pero tus ojos, tu mirada, tus propósitos, tus anhelos siguen estando en diferentes lugares, y agradar a Dios, buscar honrar a Dios, buscar servir a Dios no está en tus planes, entonces tendrías que cuestionarte mucho realmente si eres salvo o no eres salvo. Si querer obedecer a Dios, y cuando el cristiano verdadero se da cuenta que ha ofendido a Dios y siente que ha obrado mal, entonces inmediatamente hay en él este sentir de querer agradar a Dios y pedir perdón y venirse a poner a cuentas con el Señor. Es cierto que no se trata de señalar que no somos salvos por las obras, y tú estás obrando y tú estás actuando. Lo que se trata es de ahora de corazón y con todo nuestro deseo venir y agradar a nuestro Dios, servirle, honrarle, exaltarle, solamente a Él. Como iglesia es algo importante que se puede ver reflejados en nuestro diario actuar. La vida del creyente debe ver reflejada por un querer cumplir y agradar y
hacer lo que la ley de Dios nos pide, cumplir y querer agradar a Dios en todo lo que Él nos pide. La ley de Dios y los 10 mandamientos, tenemos que decir, hoy están más vigentes que nunca. Y como cristianos a veces hemos fallado porque los hemos quitado de enfrente y hemos estado viendo otras cosas y no considerando todo lo que Dios pide y demanda de nosotros. Que le honremos, que le glorifiquemos, que Él sea lo más importante, que no tengamos nada a lo que le demos honra, sino que solamente tengamos nuestra mirada para Él. Nuestro Dios es un Dios celoso, y cuando nosotros estamos coqueteando por otro lado en otras cosas, Dios está molesto con nosotros. Porque tomar el nombre de Dios en vano es algo que definitivamente no le agrada a Él. Y dice, no dará por inocente al que tomar el nombre de Dios en vano. La invitación en esta hora, simplemente al ver solamente aquí un poco, con unas pinceladas, un poquito de lejos, estos 10 mandamientos, la invitación es a estudiarlos seriamente, a reconocer todo lo que implica y buscar agradar a Dios en todo lo que Él nos pide. Si es nuestro deseo como hijos suyos buscarle y honrarle, que lo hagamos en todo momento, poniendo atención en cada una de las cosas que Él nos pide. La invitación es servir y glorificar a nuestro Dios en todo lo que Él pide de nosotros. Honremos pues a nuestro Dios y sirvámosles. Dios en el libro de Éxodo está formando una nueva nación, le está dando las reglas, las pautas, las formas para que esta nación funcione. Nosotros queremos funcionar como iglesia, sigamos las reglas, las pautas que Él nos ha dado. Vamos a orar y vamos a ponernos en sus manos. Señor, te damos muchas gracias por tu palabra, gracias por tu ley que nos permite ver tu amor y tu cuidado para con nosotros. Señor, haznos ver y entender lo que debemos ser y hacer como hijos tuyos. Te suplicamos pues tu guía, tu cuidado, tu dirección, tu bendición. Bendice a tu iglesia, guárdala, sosténla, pues te lo pedimos, te lo rogamos en el precioso nombre de Cristo Jesús, nuestro Señor, nuestro Salvador. Amén. Amén.